Bernardito, Dios te bendiga. Amén. Está Tony por ahí. ¿Cómo andás, Tony? También de la iglesia de Mar del Plata. Yo no sé, hace mucho de tu vida, no sé dónde estás. No sé dónde estás, pero hoy estás acá y Dios te bendiga. Está mi cuñada Débora, que vino ayer a participar con las mujeres. ¿Y quién más nos visita? Ah, está de vuelta el amigo de Marquito. ¿Cómo era tu nombre? Guillermo. Guillermo también de vuelta, San Marquito. ¿Cómo fue la semana? Bien, te veo mejor, ¿eh? Seguí que el Señor está contigo. ¿Eh? Y después el resto, Taelva después se recuperó de la neumonía, ¿no? ¿Tuviste neumonía? ¿Estás mejor ya? A ver, así. Viste que los médicos te ponen acá el estetoscopio, a ver, respire. Y vos no aguantás más. Y querés que esté todo bien. ¿Y qué escuchó? No va bien, te dice. Bueno, ¿quién más nos visita? Estamos todos los de casa. ¿Eh? A José Pablo. Nos visita José Pablo. También estuvo con gripe, dolor de cabeza, el climaterio. ¿Estás mejor hoy? ¿Estás mejor? Bueno, entonces el jueves tenés que empezar el culto si estás mejor. Así que pedirle al Señor esta semana no enfermarte. No, pero oren porque seguido le agarran unos dolores muy intensos de cabeza, que de esos migrañas fuertes que no lo dejan ni levantarse. Le agarran seguidos. No son dolores de cabeza, gracias a Dios. Yo nunca tuve apeníndola, vaya aspirina, algo así se me va. Pero él inclusive está en tratamientos fuertes con medicamentos, con drogas fuertes, ¿no? Que te dan. Así que vamos a orar hasta que Dios responda, ¿verdad? Y a veces le agarra que no pueden ir a trabajar por esos dolores intensos. Amén. Quizás tenés que hacer como Job, orar por tus amigos, ¿verdad? Cuando Job oró por sus amigos fue sanado, dice la Escritura. Amós capítulo 8, verso 11. Ayer todas las mujeres estuvieron compartiendo un día especial. Gracias a los varones, creo que estaba Titi y Juan haciendo el asado. Sé que no lo hicieron a su gusto, porque a ellos les gusta quemar y tirar tronco y hacen leña de los árboles caídos y meten todo bicho que camina. Ahí está Juan. Pero salió rico, me dijeron, ¿no? Igual al horno, ¿sí? ¿Salió? ¿Sí? ¿La ver las mujeres? Bueno, no sé cómo hiciste, Juan y Titi, para cocinar en ese hornito para 50 personas, pero bueno, lo hicieron. ¿Viste? Algo hiciste, no sé qué hiciste, pero en un hornito cocinó para 50 personas. Así que gracias. Gracias y a las mujeres que participaron y a todas las que colaboraron. Que Dios las siga bendiciendo. Así que vamos a tener que hacer algunos de hombres para no quedarnos atrás, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero usted es especial. Así que en breve anunciamos algunos para los hombres. Bueno, Amós, estamos ahí, la escritura que habíamos tocado la semana pasada. Amós, el profeta, capítulo 8, verso 11. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, del norte al oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová
y no la encontrarán. Los jóvenes doncellas desmayarán de sed. Vienen días que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua. Así que quédese tranquilo, que pan y agua no le van a faltar, dice el Señor. Amén. Lea lo que está ahí e interprete según el Espíritu le da. Pan y agua no le van a faltar. Natural. Porque el Señor lo dice. Pero sí va a faltar la palabra de Jehová. Y cuando hablamos tiempo de hambre, hablamos tiempos de necesidad, porque el hambre es una necesidad, ¿cómo se dice? Básica, elemental, de ser saciada. Y el Señor dice, yo enviaré. Y habíamos visto que cuando el Señor envía hambre es porque de alguna manera retiene su palabra, retiene su obrar, retiene de alguna manera lo que Él ha prometido. No que no lo tenga, lo retiene. Habíamos hablado o mencionado en la Escritura cuando Jesús sanó al paralítico que lo bajan del techo en la casa, que dice que Él estaba enseñando a los doctores de la ley, fariseos que habían venido de muchas partes, y dice la Escritura que el poder del Señor estaba con Él para sanar. No estaba sanando, pero el poder de Dios estaba con Él. Quiero decirte, el poder de Dios y la palabra de Dios siempre están con Él. No han menguado. En Él está la vida, en Él está la palabra, en Él está la plenitud. Nunca ha menguado el poder de Dios, nunca ha cambiado porque es inmutable como su consejo, la inmutabilidad de su consejo. Nunca ha cambiado, pero sí, muchas veces por amor a su nombre y amor a su iglesia, Él retiene la palabra. Porque la palabra trae juicio, trae verdad, trae luz. Y dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces Dios muchas veces retiene la palabra cuando hay un pueblo que no le busca, cuando hay un pueblo que no le interesa, cuando hay un pueblo que hace lo que quiere, retiene la palabra. En tiempos de los jueces solemos decir lo que en alguna vez estudiamos en algún seminario, que para resumir ese tiempo usamos una frase que dice: cada uno hacía bien lo que le parecía. Ese es el resumen del tiempo. Y así le fue. Dios tenía que enviar de tanto en tanto un nuevo libertador. En tiempos del profeta Samuel, cuando Dios llama a Samuel, dice la Escritura que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días y no había visión con frecuencia. En tiempos ya del nuevo pacto, cuando Jesús va a visitar el pórtico o el estanque de Betesda, dice que las aguas se movían, ¿cuándo? De tanto en tanto. Cuando se tendrían que haber movido cada día las aguas. Y este hombre, no sé si de 38 años, no sé si no se pudo meter antes porque nadie lo metía como él dijo, o si realmente hace 38 años que no se movía el agua. No sé, porque era de tanto en tanto, y de tanto en tanto a mí no me habla que de cerquita, de tanto en tanto. Y muchas veces Dios retiene por amor su palabra. Hace menguar el río para que el pueblo se vuelva a Él. O como en tiempos de el que sacudía a Gedeón,
como en tiempos de Gedeón, que durante 7 años le robaban la cosecha. Y ese de robar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hizo que al menos uno se pusiera a orar, se pusiera en la brecha y decía: Señor, si tú estás con nosotros, ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está que nos guardas de los enemigos? Pero lo que estaba haciendo el Señor en medio de esas circunstancias, ¿sabe qué era? Generando, creando, depositando un hambre en su pueblo. Un hambre de su presencia. Un hambre de su poder. Al principio los hebreos estaban contentos por el maná, pero luego empezaron a tener hambre de cosas del mundo y empezaron a criticar y decir: Señor, ¿dónde están los ajos, los puerros que comíamos en Egipto? Y no se saciaban con el pan del cielo, no se saciaban con la palabra de Dios, no se saciaban con lo que Dios le daba. Pero muchas veces Dios, a lo largo de la historia, y creo en este tiempo, envía hambre a la tierra para que cada uno de nosotros como iglesia, cuando nuestra panza empieza a hacer ruido, ¿cuánto le hace ruido a la panza cuando tiene hambre, verdad? A algunos le hace más ruido que a otros. Usted sabe por qué, ¿verdad? Cuando te empieza a hacer ruidos espirituales tu estómago y empiezas a clamar: ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando el Espíritu Santo pone hambre, pero ese hambre no es para derrota, no es para maldad, ese hambre es para crear en nosotros, generar en nosotros una necesidad o un anhelo de las cosas de Él. Creo que uno de los problemas que tenemos es que como iglesia es que reemplazamos la presencia de Dios por alguna otra cosa que nos sacian, nos satisfacen. No es lo mismo, pero sirve. El otro día un amigo tenía que cambiar las cubiertas del auto. Y dice: mira, tenés Firestone, tenés Goodyear, tenés Michelin, tenés Toyo, que son las mejorcitas. Y después tenés estas otras. Sale la mitad. Sí, dan vuelta igual que las otras, pero no es lo mismo. ¿Me entiende? Giran, pero no es lo mismo. ¿Cuánto quiere gastar para que la presencia de Dios venga? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto de tu vida? Y nos acostumbramos a que Dios nos dé, ¿cómo se dirían? Pinceladas, gotas de su espíritu, toques de su espíritu. Pero no es eso la plenitud de Dios, no es eso la gloria de Dios que Él quiere manifestar en sus hijos. Y ese hambre es saciado por pequeñas gotas, pequeñas menudencias, granitos, bendiciones. Pero el Señor dice ahí en la Escritura en Amós que Él enviaría hambre a la tierra. Yo prefiero que el Señor envíe hambre a la tierra y que no los enemigos envíen hambre, ¿verdad? Cuando fue al sitio de Samaria, el hambre, ¿sabe por qué fue? Porque los enemigos habían rodeado la ciudad. Cuando el enemigo rodea tu vida, genera hambre. Pero ese hambre que genera el enemigo te va a llevar a condenación, a tristeza, a amargura, a buscar la saciedad de ese hambre en cualquier otra cosa. Pero el hambre que Dios envía, ese hambre te lleva a conocer la presencia de Dios.
te lleva a humillarte, te lleva a 2 Crónicas 7:14, te lleva a buscar el rostro de Dios, te lleva a buscarle a Él por sus caminos, te lleva a humillarte delante de Él y te lleva, como esta mañana, a ponerte bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién era la tsunamita que decía bajo la sombra del deseado me senté, verdad? Ahí en Cantares. Bajo la sombra del deseado, a un hambre que te lleva a Dios. Y creo que Dios está poniendo en cada uno de nosotros ese hambre, pero no de hambre de pan, no hambre de agua, hambre de un avivamiento, hambre de un mover, hambre de su poder, hambre de su espíritu, hambre de que algo haga Dios en esta mi generación, hambre de que haga algo Dios en esto mis hijos, hambre de ver la gloria de Dios, hambre de que la manifestación de los hijos de Dios sea sobre la tierra. Dios está poniendo hambre, y si Él pone hambre, porque lo va a saciar. Porque nunca Dios te muestra algo y después te lo quita. Eso somos nosotros. Si Dios te muestra algo, como el Espíritu Santo dice que dio las primicias, y si dio las primicias es porque después te lo va a dar completo. Dios pone hambre. La Biblia comenta cuando Jesús se paró en el monte o se sentó en el monte, las bienaventuranzas. Una de las cosas que dijo que son felices, son bienaventurados los que tienen hambre y sed. Cualquiera diría que si tenés hambre sos un hombre infeliz, algo te pasó, pero Dios dice que si tenés hambre de Él, vas bien porque seréis saciados. Sos un hombre feliz. Si no hay hambre espiritual en el cuerpo de Cristo, hay algo mal que estamos haciendo. Si cada día no venimos a los cultos o en nuestra casa y le decimos, Señor, tengo hambre, ¿dónde estás? ¿Cuándo me presentaré delante de ti? Clamo como el siervo, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde están tus maravillas? Si no hay un hambre por Él, por su poder, por su presencia, por su comunión, por lo que Él haga, algo está mal. O estamos saciando nuestro hambre de Dios con cosas vanas. O reemplazamos el hambre que Dios está poniendo y llenamos los pequeños agujeros de nuestro estómago con cosas que no necesitamos, o con, a ver si me entienden, con comida chatarra espiritual, porque también hay. ¿Verdad? O llamo al delivery espiritual, quiero ya. O me voy a la casa de comidas rápidas espirituales para que Dios tenga. Y ¿sabe? Lo de Dios siempre empieza con una semilla y crece. Y crece. Todo el obrar de Dios empezó con una semilla. Aún el mismo Jesucristo vino de esa manera. ¿O no podría haber hecho el Señor que de repente el Hijo de Dios apareciera un día en la tierra? ¡Puf! ¿Y tú quién es? El Hijo de Dios. ¿Podría o no podría haber hecho? Sin embargo, eligió poner una semilla, engendrarlo en una virgen, pasar todo el tiempo hasta los 30 años y a los 30 años empezar su ministerio. ¿Por qué no lo puso directamente a los 30 años, ya hechito como un hombre? De todas maneras lo hubiesen reconocido como el Hijo de Dios cuando veían al Espíritu Santo descender, cuando iba a ser bautizado en el río Jordán. Porque todo lo de Dios debe ir creciendo y es iniciado en una semilla y debe ir creciendo. La obra de Dios en tu corazón y en mi corazón va en aumento, va en ascenso, va creciendo. Muchas veces el Señor genera en nosotros ese hambre y esa sed de Él. Fíjese la escritura conocida, quiero leer unos 3-4 versículos del Hijo Pródigo.
En Lucas capítulo 15, verso 14. ¿Tiene hambre? ¿Natural o espiritual? ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? No solo de pan, hay factura también. ¿Lo encontró? Lucas. Cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué hizo con su dinero? Bueno, esto es una reprensión para los que no saben administrar su dinero. Si no saben administrar su dinero, pregunten a los que saben. Si Dios le dio algo es para que lo multiplique, no para que lo malgaste. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, si lo malgasté, ¿qué hago? Y bueno, que le ayude Dios. Cuando todo lo hubo malgastado, ¿sabe qué pasó? ¿Vino qué? ¿Vino qué? ¿Cómo era el hambre? ¿Cómo era? Esto suele suceder cuando uno malgasta. Cuando uno malgasta lo que Dios le ha dado, luego de eso viene un gran hambre. Cuando uno malgasta lo que Dios le ha dado en lo espiritual, viene un gran hambre. Y comenzó a faltarle, dice la Escritura, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos. Y por lo menos no se quería comer al cerdo este hombre, ¿verdad? Porque era judío. Entre comerme al cerdo y comerme las algarrobas, creo que el menor pecado de los dos es comerme las algarrobas. Porque si me como el cerdo, la ley de Moisés dice que no lo podía comer. Pero bueno, las algarrobas tampoco las podía comer porque era comida inmunda, pero al menos no es tan pecado como comerse al cerdo. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Bueno, vamos a leerlo de vuelta, pero espiritualmente, léalo espiritualmente. Amén. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre espiritual sobre su vida. Porque el hijo pródigo no solo malgastó el dinero que su padre le había dado, malgastó los principios, malgastó la autoridad, malgastó los dones, malgastó la comunión de estar en la casa del Padre, la malgastó. Y cuando uno malgasta la comunión de los hijos con el Padre, viene un gran hambre en el corazón. Dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas. Y después, volviendo en sí, reconoció, dice, aún los jornaleros están en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre espiritual, no tengo nada, estoy en el medio del barro, perdí todo. Pero ojo, quiero que preste atención a algo que está escondido ahí. Cuando uno se aparta y está frío o está en el barro, corre el riesgo de aún desear comer cosas inmundas para que satisfagan su sed y su hambre. ¿Me está entendiendo? Cuando uno está lejos de la casa de Dios, cualquier cosa le viene bien. Cualquier cosa. Vos escuchás cualquier cosa, qué gloria de Dios, y eso no es gloria, son algarrobas.
Pero como tenés tanto hambre, cualquier cosa te viene bien. ¿Me están entendiendo? Cualquier cosa. Vos escuchás cualquier cosa, ves cualquier cosa, ponés en internet cualquier cosa. ¡Oh, qué gloria! No, no es gloria, son algarrobas. Pero el hambre que vos tenés, aún te dan deseos de comer cualquier cosa. No se llenen su espíritu de cualquier cosa. Llénense de esa palabra bendita del Señor. Salomón, ahí en Proverbios, creo que es Proverbio 27, dice que hay dos cosas que hizo mal el hombre. Dice, el hombre rico que desprecia el manal, el panal dulce. Y el hombre pobre o hambriento que aún lo amargo le parece dulce. ¿Me entendió? A ver, ponelo, 27, ¿está ahí? Ahí está, mirá. El hombre saciado, y esto es una reprensión para los que venimos siempre a los cultos cuando está la presencia de Dios. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Y estamos en pleno culto, en plena presencia de Dios y nosotros así, otra vez. ¿Sabes cuántos que están en el chiquero que quisieran tener? Y Salomón dice, las dos cosas están mal. El hombre que está saciado y como está saciado dice, un panal de miel. Si está saciado, agarrá ese panal de miel y dale al que no tiene y lo va a apreciar. Y el segundo que dice que está mal, que es al hambriento, se come lo amargo, se come cualquier cosa que anda volando por ahí, y dice, qué bueno que está esto es la gloria. No, no es la gloria, es amargo. Pero como tenés tanto hambre, te parece dulce. No se coma cualquier cosa. Cuando Jesús se encuentra en el pozo de Samaria, se quedó sentado, sus discípulos fueron a buscar para comer, viene la mujer de Samaria, empieza a hablar con él, pasa todo lo que pasa, vuelve los discípulos con algo de alimentos, y ¿sabe lo que le dice el Señor? ¿Sabe lo que le dice el Señor en ese momento? Le dice así, yo ya comí. ¿Cómo que comiste? Los discípulos, ¿alguno le habrá traído comida? No. Mi comida es que haga la voluntad del Padre, y ustedes, dice, no la conocen. No la conocen. Había comida que el Señor comía que sus discípulos no comían. No comían. Hay comida que Dios tiene para nosotros que no la comemos. ¿Por qué? Porque agarramos primero lo amargo en vez de buscar lo dulce. Voy al final de la prédica. Apocalipsis le dice a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 7, creo que es, al que venciere, le daré de comer el maná escondido. ¿Ver? Verso 7. Le daré, no, 7 no es, ese no es. Apocalipsis 2, fíjate por ahí, Débora, alguno de esos. Le daré el maná escondido, ¿cuál es? 17. Una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre escrito. ¿Verdad? Se ve que Dios tiene maná, un pan especial que está escondido, que está reservado para aquellos que vencen. Para aquellos que vencen. Bueno, después vuelvo ahí. Saltamos. El Señor Jesús le dice ahí en Mateo a sus discípulos, ¿no habéis leído cómo hizo David cuando tenía hambre? Y en su momento estaba el sumo sacerdote Abiatar, y este fue y le pidió y comió los panes de la presencia, los panes de la proposición, de los cuales solo era lícito comer a los sacerdotes.
qué planteo que le hace a los fariseos, ¿no? Porque los fariseos decían, si David hizo mal, estamos negando al rey David, que ellos los consideraban como probo. Si decimos que hizo bien, entonces ¿por qué criticamos a los discípulos que comen espigas el día sábado? Y estaban entre la espada y la pared. ¿Qué le decimos? Si David hizo mal, que comió los panes de la proposición, entonces ustedes tampoco hacen mal en sanar a un enfermo el día sábado, en desatar a su asno, o en darle de comer, o quitar espigas en un día de descanso. Dice, escuchen, ¿no habéis oído? ¿O qué es mayor, el altar o la ofrenda? ¿O acaso el día de reposo no se hizo por causa del hombre o el hombre por el causa del día de reposo? Y Jesús le tiraba con esa doctrina y los fariseos quedaban en offside, fuera de juego, porque no sabían qué contestarle. Léalo conmigo. Ese pasaje es interesante. – 2:25 de Marcos. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo, qué cosa? Necesidad. Primero tuvo necesidad y luego sintió hambre. Pero no lo mire del lado de vista natural, mire del lado de vista espiritual. ¿Sabe cuándo fue este incidente? Cuando David escapaba de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Él ya había sido ungido en secreto entre sus hermanos. Él sabía que iba a ser el próximo rey de Israel, pero también honraba al ungido de Dios. Y este ungido de Dios lo perseguía para matarlo. En medio de esa circunstancia tuvo hambre y dijo, Señor, ¿qué hacemos? No solo yo, los que vienen conmigo, los de la cueva de Adulán están conmigo, escondiéndonos de un rey que nos quiere matar, el que tú ungiste. A veces es difícil, ¿no? Porque viene un demonio o un endemoniado y vos por autoridad lo echás fuera. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Pero cuando se te empaca un creyente, ¿cómo lo echás fuera? No lo podés echar fuera, porque es carne de tu carne, ¿verdad? Es más difícil. Como decía Marta, no vino Marta, ¿no? ¿Cómo es el nombre del esposo de Marta? Carlos. Oscar. Entonces le pregunté, ¿y tu esposo? Anda retobado, me dice, anda retobado. Pero tráelo a alguien, no anda retobado, ya pega unos sopapos, dice, no le pegué, todas la conocen a Marta, ¿verdad? No le pegué, por favor, no le pegué. Es más grande que Laureano en la mano de Marta. No, ¿sabes? Queda así como el chompiras, queda dando vuelta. Qué lindo. Ya me perdí, ¿ve? Gracias, Johnny. Cuando se te retoba o cuando no quiere entender, ¿cómo haces? Necesitas esa unción del Espíritu Santo, la gracia del Señor, la verdad, la misericordia, el aceite, todo necesitas. Agarrarlo, hermano, lo metés dentro de un tacho de 200 litros de aceite, hermanito. Te amo en el amor del Señor. Te estás equivocando, no es así, pero te trato así ese vasito para que no te enojes, porque te enojas y después, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y tenés que corregirlo y amarlo y soportarlo, como dice el apóstol Pablo, soportaos unos a otros nuestras debilidades. Al diablo lo agarrás, lo mandás afuera, andate a otro lado y listo, ya está, quedó libre, gloria a Dios. ¿Verdad? Somos complicados los creyentes, ¿verdad? Somos complicados.
Y dice que David tuvo necesidad de la presencia de Dios. Bueno, David, usted lo conoce, era un hambriento de la presencia de Dios, ¿verdad? Él era, siempre lo digo, era un hombre del Antiguo Testamento que nació fuera de época. Él tendría que haber nacido en el Nuevo Testamento. Porque era el dulce cantor de Israel. Tenía cántico nuevo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hacían melodías, cantaba himnos, escribía canciones. Con la unción echaba fuera demonios cuando tocaba. Era uno del Nuevo Testamento. Era un hombre lleno de poder. Salmo 89, cuando dice esa parte linda, creo es 89:20, dice: hallé a mi siervo David y lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él. No le sobrevendrá el enemigo, ni hijo de iniquidad tocará su morada. Qué lindo la unción del Espíritu Santo cuando vino sobre él, ¿no? Y con esa unción tocaba, con esa unción ministraba. Pero hay algo bueno que dijo el Señor en Lucas 1:53: a los hambrientos colmó de bienes. ¿A quiénes? ¿Tiene hambre o no tiene hambre? Y si no, ore para que el Señor ponga hambre. ¿Cómo era esa que cantábamos una de tengo hambre? ¿Cómo era? Esencia de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele. Ahora, ¿es verdad esa canción? Le hago la pregunta, poné la canción, poné esa canción, Debbie. ¿Alguien tuvo hambre espiritual a tal punto de dolor? ¿O sació su hambre con cualquier otra cosa? Aún siendo creyente. Cuando no somos hijos de Dios se entiende. El hambre lo saciamos con cualquier cosa, ¿no? Pero cuando somos hijos de Dios y Dios pone ese hambre en nosotros, ¿qué hacemos? Saciamos. Bueno, a ver qué dice el Señor. Y hoy me pongo enlace. Y después me meto en la página de fulano y en la página de Mengano y en la página de Sultano. Y ya está. ¿Qué hice? Emparché mi vida espiritual. Le puse un parche a la goma. Y ya lo solucioné. Se me fue un poquito el hambre. Yo cuando usted llega a una fiesta y lo reciben con la copa de entrada y le dan unos cositos y apagó la fiera, decimos nosotros, ¿verdad? Apagó la fiera. Y si se tendría que ir en ese momento, por lo menos, ya está, algo picoteó. Y a veces somos así espiritualmente. Venimos a la iglesia, picoteamos, hacemos ¿cómo se llama en la entrada? El ágape, ¿eh? La copa espera, el ágape, no sé cómo se llama eso. Y ya nos cenamos con eso y nos olvidamos que atrás está el asador haciendo costillares, cordero. Está el Señor Jesús preparando todo eso. ¿Verdad? Nosotros nos llenamos, y esto entiéndame y lo digo con respeto, con las migajas que caen de la mesa. De tanto hambre, nos llenamos con las migajas. O nos comemos cualquier cosa amarga que nos parece dulce. Pero David, léalo de vuelta lo de David, dice, es interesante porque dice, ¿no habéis leído ahí en Marcos 2:25? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y con los que él estaban? 26 dice, ¿cómo qué? ¿Cómo? 26. 26, 2:26. ¿Cómo entró dónde? ¿Qué hizo cuando tuvo hambre? ¿Qué hizo cuando tuvo hambre? ¿Qué hizo cuando tuvo hambre?
¿Qué hace usted o qué deberíamos hacer nosotros cuando tenemos hambre? ¿Cuál es la casa de Dios? Jesús cuando entró al templo con los latigazos, ¿qué dijo? Mi casa es casa de... Ahí tiene. Cuando David tuvo hambre, se puso a orar en la casa de Dios. Dijo, Señor, tengo hambre, tengo necesidad. Y gracias a Dios por los sacerdotes como Abiatar, que no negaron a darle el pan de la presencia. Gracias a Dios que cayó un día sábado, que había solo pan de la presencia, porque si no te hubiese saciado con un pan común. Y este sacerdote le dijo, no tengo pan común, solo el pan sagrado. Qué lindo. Que cuando entren a tu casa, siempre haya pan sagrado, para darle a los tuyos y a los que vienen. ¿Me entiendes? Que no hayan otras cosas que sacien el hambre, que sea el pan sagrado. Dios está enviando hambre de su poder, de su presencia, de su magnificencia, de sus obras. Hambre, porque va a saciar a su pueblo. Pero no hablo aquí en Miramar, hablo en todas las naciones. Dice así la escritura en Jeremías. Capítulo 31, verso 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones. Hacedlo saber en las costas a los que están lejos y decirles: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Hacedlo saber, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano de más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Mi pueblo será saciado ¿de qué? Porque Él enviará hambre para que nos pongamos a Él. Le pregunto, ¿el hambre del hijo pródigo fue bueno o fue malo? Fue bueno. Por causa de ese hambre volvió a la casa. ¿Sabe cuándo volvió? Cuando sintió hambre. Ahí le hizo un clic. Volvió en sí, dice la escritura. Le cayó la ficha, como decimos nosotros. ¿Cuándo? Cuando sintió hambre. Cuando dijo, ¿dónde está mi Dios? Los jornaleros están gozando en el Señor, y yo ya estoy aquí muriendo de hambre, no puede ser. Y dice que le cayó la ficha, entró en sí, volvió en sí. Por eso el clamor de los que no tienen a sus hijos, Señor, pon hambre, pon hambre, pon hambre, pon hambre, envía hambre, para que cuando tengan hambre vuelvan. Y
y se cumpla la escritura que dice que los redimidos del Señor volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿No dice así Isaías? Claro que sí. Pero ¿cuándo? Cuando Él ponga hambre. Y Dios está enviando hambre sobre la tierra. Hambre no solo de su palabra, porque la palabra de Dios es la que sostiene todas las cosas, pero bajo la palabra de Dios están todas las cosas. Está su presencia, su poder, sus milagros, su unción, sus maravillas, su gloria. Cuando no hay palabra de Dios, bueno, léalo el salmo más largo de la Biblia, que ahí habla todo de la palabra. Cuando no hay palabra de Dios, no hay luz, no hay esperanza, no hay corrección, no hay camino, no hay dirección, nadie te alumbra. Pero cuando la presencia de Dios está, cuando la palabra de Dios está, entonces sí hay luz, hay plenitud de gozo, hay delicias. Por eso ese hambre que dice Dios, enviaré hambre a la tierra, es un hambre que te lleva a bendición, no es un hambre de juicio, es un hambre de bendición. Hambre de estar en su casa. Y ahí donde está en su casa hay libertad, porque Pablo dice que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Hambre de su palabra. Que hagamos como el centurión. ¿Se acuerdan lo que dijo el centurión a Jesús? Solo di la palabra. Envía tu palabra y mi criado sanará. Y mi criado sanará. Bueno, termino. Apocalipsis 2:17 que estábamos leyendo recién. A tus pies arde mi corazón. Es el lugar de mi seguridad. Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos, ¿quién tiene oídos acá? No orejas, Orejas tenemos todos, dos, uno más grande, otro más chica, pero oídos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué escritura difícil, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Bueno, vamos a tratar de hacerla sencillo. Primero, al que venciere. Al que venciere, Dios le va a dar un maná que Él tiene escondido. A veces nosotros queremos saber todas las cosas de Dios, y sabe que Dios tiene muchas cosas escondidas. Yo creo que no conocemos nada de Dios. ¿Se acuerda que Jeremías decía, clama a mí y te enseñaré que tú no? Esas cosas ocultas están solo reservadas para los que claman. Acá dice que hay un maná escondido que está reservado para los que vencen. Y tantas otras, dice, te revelaré secretos grandes y ocultos.
que tú no conoces. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, la escritura que le mencionaba recién, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y estaba en el nuevo pacto. Tengo una comida que ustedes no conocen y no comen de esa comida. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo cuando le dijeron, Pedro cuando quiso acompañar a Jesús, ¿acaso podés comer del pan y tomar de la copa que yo voy a tomar? Al que venciere, le daré de comer. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primero, para vencer necesitamos la cruz de Cristo, que es la sangre del Cordero. Amén. Y segundo, para vencer necesitamos, como dice la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es eso? Eso es la autoridad de la palabra de Dios. Con la autoridad de la palabra de Dios hemos vencido, así como Cristo Jesús lo hizo con la palabra en los días de la tentación. Así la iglesia, por medio de la palabra de autoridad de Dios, vence, dando el testimonio de lo que Dios ha hecho y testimonio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía, yo no vine a ustedes con palabra de persuasiva, de sabiduría humana, sino vine a ustedes con la demostración del poder del Espíritu Santo. Esas son las palabras que están faltando y que necesitamos que el Señor envíe esas palabras. Hambre de ese obrar del Señor. ¿Cómo se vence entonces? Con la cruz de Cristo, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Ahora dice, no solamente le daré el maná escondido, no solamente el que venciere, le daré el maná escondido. Ese maná se refiere a Cristo, y no solo a Cristo, a su palabra, que Cristo y su palabra son eternos. Los cielos pasarán, la tierra pasará y su palabra son eternas. Cristo y su palabra son eternas, y ese es el pan que nosotros debemos comer, y ese es el pan que Él tiene reservado para aquellos que le aman y que han vencido. Y le daré una piedrecita blanca. Ahí está la pregunta, ¿qué es esta piedrecita blanca? Y en la piedrecita va a haber un nombre escrito para cada uno. ¿Cuántos quieren tener la piedrecita blanca? ¿Alguno quiere una piedrecita negra? Acá hay piedrecita negra, acá en el cosito. Bueno, sabe que las piedrecitas blancas, todo esto es obviamente un símbolo, que eran entradas, no había un tiquetec, estaba la piedretec. ¿Sí? Cuando querías entrar a una celebración pública, te daban una piedrecita blanca, y ese era tu ticket de entrada a la celebración pública. Aquí obviamente es usado como que vas a tener una piedrecita para entrar a las bodas del Cordero. Pero no cualquier piedrecita, esa piedrecita va a decir tu nombre. Don Julio More. Bueno, quiero decirle, don Julio, apréndase el nombre nuevo, porque no va a decir don Julio. No va a decir. Se lo leo. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nuevo nombre. Estoy leyendo en Isaías 62:2. Un nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. ¡Oh! ¡Qué piedrecita esa, Será escrito, dice, un nombre, que ese nombre la boca de Jehová lo nombrará.
Y cuando Él nombre, ese nombre quedará grabado en esa piedra. ¿Y sabe qué es esa piedra? Es la roca, que es Cristo Jesús. Sobre Él mismo estará grabado tu nombre y el mío. Qué lindo. Él es la peña que sigue brotando. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. ¿Sabe para qué se usaban esas piedrecitas? Además del ticket de entrada a las bodas del Cordero, se usaban como trofeo. Cuando también le ponían en las carreras las coronas de laureles, uno de los trofeos le daban una piedrecita blanca y le decían: has vencido, y le daban como trofeo, y vos guardabas y recordabas de tu victoria: has vencido. Cuando entres a las puertas del cielo, te van a entregar una piedrecita blanca con el nombre escrito que Jesús nombró y te van a decir: bienvenido, has vencido por la sangre del Cordero. Entra al reposo de tu Señor. Aleluya. Claro que sí. Has vencido. Has vencido. Qué lindo. Bueno, termino. Este será mi pacto. Se la di la semana pasada, esta promesa para todos. 59:21. Este será mi pacto contigo, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vienen días de hambre. ¿Cuántos quieren los días de hambre de su presencia? Yo también. Que vengas el martes, que vengas el jueves, que vengas el domingo y sigas teniendo hambre de Él. Sigas teniendo hambre, porque los que tienen hambre, dice, serán saciados de mi bien. Serán saciados de mi bien. Amén. Pónganse de pie conmigo. Tu rey vienes a en las alturas, viene Jerusalén, 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 tu rey viene ya. Hosana, Hosana, en las alturas, tu rey viene
lo cante como en la segunda venida. Que Cristo viene en la segunda venida, quiero decirle, viene. Él viene, Maranata. Eso es seguro, segurísimo. Pero cántelo, tu rey viene ahora, en este tiempo, en esta generación, sobre los míos, sobre mi casa, su gloria, su poder. Viene. ¿Amén? Ahora sí, dale. Viene Jerusalén. Proclámelo. Amén. Él viene. Él viene. Tu rey viene Jerusalén. Él viene Jerusalén.